Aquí estamos otra vez compartiendo este espacio de policiales en contexto, que tienen relación con hechos, no con casos, con hechos que se fueron registrando a lo largo de los años, de las décadas, en la ciudad de Junín, íntimamente ligados a cuestiones criminales. Hemos hablado de algunas historias ya, hoy nos vamos a ocupar de dos en particular. Una de ellas, una historia, una víctima directa, porque después hay víctimas alrededor de cada una de las mujeres, en este caso, que fueron asesinadas. Paola Tomé, Rosa Inés Fernández. Rosa Inés Fernández en el año 2020. Paola Tomé en el año 2014. ¿Cuál es la característica, en todo caso, y por qué destacamos hoy puntualmente no solamente la muerte brutal de Rosa Inés Fernández, sino también de Paola? Porque Paola, su muerte, y a la hora de un juicio oral, y a la hora de encontrar un responsable, que hoy está cumpliendo una condena, fue la primera condena por femicidio que se produjo en el Departamento Judicial Junín, cuando la ley ya estaba en vigencia. En ese momento se juzgaban dos situaciones. La historia de dos víctimas, Sandra Colo y Paola Tomé. Ocurre que Sandra fue asesinada en el año 2012, cuando no existía la modificación en el código que hablaba de la figura de femicidio. Por eso no fue femicidio el de Sandra. Solo no fue femicidio porque la ley no existía. En el caso de Paola Tomé sí, y estaba vigente. Por eso hoy vamos a hablar de dos femicidios o dos homicidios agravados por femicidio. La muerte de Rosa Inés Fernández en el año 2020, en el mes de julio, y la muerte de Paola Tomé en el mes de enero del año 2014. Si a ustedes les parece, vamos a recordar el más reciente, el hecho más reciente, cómo desaparece Rosa Inés Fernández un domingo. Estaba en su casa, en calle Chile, con su familia, esa tarde compartiendo un mate. Llega quien había sido su pareja y padre de sus tres hijos, Sandro González. Comparten ese mate también, y tras compartir ese mate, las personas que estaban reunidas en ese momento, la mamá ingresa en la casa, el hermano se va y Rosa se va con Sandro. A partir de ese domingo, cerca de las 7 de la tarde, se pierde todo rastro de Rosa Inés Fernández, que tenía 29 años, que compartía con Sandro González 3 hijos, éramos más de 4. La realidad es que 3 días después de la desaparición de Rosa, la familia radica la denuncia. La denuncia por búsqueda. Es decir, lo que se ponía en marcha era toda un trabajo, más que una investigación, un trabajo para dar con el paradero de Rosa, que se había ido ese domingo y nunca más se habían tenido noticias. En esa búsqueda intensa se vio y se vivió en Junín lo que nunca antes. El nunca antes era decenas de efectivos policiales de Junín y de distintas localidades de la región abocados a rastrillar y a la búsqueda de Rosa Inés Fernández. Llegaban animales, perros, adiestrados especialmente, que se iban sumando a esa búsqueda, y nada marcaba dónde podía estar. Y cada vez que van pasando los días, la situación es mucho más compleja, porque se van perdiendo esperanzas. Claro, mientras la sociedad conocía todo lo que estaba ocurriendo públicamente, para la investigación, para el fiscal, el doctor Esteban Pedernera, había otra historia. La historia era, dudaban de una persona en particular. Como ocurre siempre en estos hechos, la última persona que toma contacto, en este caso con quien estaban buscando, es el primer sospechoso. Y la regla se cumplió a rajatablas, porque hubo 18 días de búsqueda, donde no solamente funcionarios judiciales, las redes sociales
Bombardeaban con la foto de Rosa para que si alguien había tomado contacto o conocimiento pudiera informar para poder encontrarla. Había hijos esperando a la Rosa. ¿Cómo se escribió esa historia? Sandro González sale de la Casa de Chile al 600 ese domingo con Rosa Fernández. Juntos en auto llegan, y esto todo lo que les cuento fue probado y fue ventilado en un juicio oral. Llega a su casa en calle La Prida al 1500, con el auto ingresa en su domicilio. No hay imágenes que registren que Rosa iba dentro del auto, pero todo indica después que iba dentro de ese auto. Llega al domicilio donde permanece 52 minutos. En esos 52 minutos, la investigación posterior determinó que Sandro y Rosa ingresaron en la vivienda, que Sandro asesina a Rosa, la envuelve en un nylon cristal transparente que utilizaban habitualmente para tapar un auto, luego en una sábana color celeste de jean, y todo dice o hace suponer que una vez que la asesinó, la trasladó al baúl del auto. El mismo auto que utilizó poco después para ir a buscar a los hijos que tenían en común con Rosa. Sube a los hijos al auto. Obviamente solo él sabía lo que había en el baúl. Que es lo terrible, ¿no? A ver, todo es terrible. Pero dimensionar que un hombre va manejando el auto, lleva a sus hijos y en el baúl el cuerpo de la madre de esos chicos es impensado. No conforme con eso, horas después, en ese mismo auto, con ese baúl ocupado por el cuerpo de Rosa Inés Fernández, se va a buscar a la pareja del momento de Sandro González, llamada Lucrecia, la va a buscar a Lincoln. Ella había viajado con 2 de sus hijos a ver a su familia. Traslada a Lucrecia y a los hijos que tenían en común hacia Junín, siempre utilizando el mismo auto. Y así pasa el domingo. Cuando llega el lunes, y son aproximadamente las 7 de la mañana, Sandro González sale de su casa con ese auto, con Rosa Inés Fernández en el baúl, llega a la obra en construcción en la que trabajaba en calle Siria y entierra el cuerpo de Rosa, ya sin vida, obviamente. En el mientras tanto, la investigación, el llamar permanentemente a declarar a Lucrecia, la pareja de ese momento de Sandro González, el seguir avanzando, el seguir buscando, hasta que hay un quiebre. ¿Cuándo se produce el quiebre? Aparentemente lo cuenta Lucrecia en sus exposiciones ante la justicia, en un comentario, cuando ella dice que ignoraba lo que había pasado. Sandro empieza a ponerse nervioso cuando se radica la denuncia posterior a la desaparición de Rosa. Y días después, Lucrecia le dice, están viendo porque hay cámaras que filman, que no eran cámaras de seguridad del centro de monitoreo, eran cámaras privadas. Y ahí se pone más nervioso, hasta que definitivamente le termina confesando a Lucrecia que él había matado a Rosa. La amenaza, obviamente, para que no diga lo que sabía, pero Lucrecia, que trabajaba en la vivienda de una vecina, sí se lo comenta a su vecina. Y de esta manera llega directamente a la DDI y a partir de ese momento empieza la detención de Sandro González, el hallazgo del cuerpo de Rosa Inés Fernández, más autopsia y todo lo que sabemos que ocurre y sucede a partir de una investigación que termina hoy, ya a esta altura, porque fue condenado en el 2021. Sandro González condenado a perpetua. Rosa, por lo menos pudieron llevarle a la madre la tranquilidad de saber dónde estaba. Una familia tratando de acomodarse a un horror, porque cómo se puede entender o cómo puede entender un chico muy pequeño que su madre no está porque el padre la mató. Esta es la historia. Esto es lo que ocurrió con Rosa Inés Fernández. Y hoy detenido Sandro González con otra característica que siempre es bueno tener en cuenta, o por lo menos para tratar de, no digo de comprender porque no se puede, pero para tratar de entender qué pasa. Sandro González tiene un hermano
también fue condenado por haber asesinado a su pareja. Aquí en la ciudad de Junín concretamente. Les propongo algo. Contamos y recordamos lo que pasó con Rosa Inés Fernández. Cuando regresemos vamos a empezar a recordar a Paola Tomé. Nova Color, un mega local en España 268 Junín. Herramientas y las mejores marcas en pinturas. Nova Color, España 268. ADG, distribuidor exclusivo de lácteos, fiambres y quesos. Comercializamos y representamos a las primeras marcas del país. Mayorista gastronómico. Atendemos a supermercados y autoservicios. Contacto al 2364 54 54 59. Inauguramos la Escuela Municipal de Robótica, un espacio para vincularnos con las nuevas tecnologías. Presentamos el nuevo Centro de Interpretación Turística en el Parque Natural. Brindamos charlas sobre compostaje a cocineros y cocineras de la Escuela Primaria 17. Continuamos con los operativos de limpieza y mantenimiento en los barrios de la ciudad. Mantuvimos una reunión con representantes de librerías para armar una canasta básica escolar. Junín, lugar de oportunidades. City Rock, un lugar lleno de buenos momentos. Amplia carta con la mejor atención, excelente música y los mejores shows en vivo. City Rock, Roque Sáenz Peña y Newbery, Junín. Seguimos, recordamos otras historias. Yo sé que son historias dolorosas. Son historias dolorosas porque vivimos en una comunidad con 100.000 habitantes, donde siempre va a haber alguien que va a estar escuchando estas historias que conoció, como hablábamos hace un rato de Rosa Inés, que la conoció a Rosa, que compartió con ella. De la misma manera que cuántas personas habrán conocido a Paola. Hablamos de Paola Tomé, era la propietaria de un local que vendía ropa para chicos. El local se llamaba Rowena. Estaba ubicado en calle General Paz, entre Gandini y Arias. Y vamos a contar la historia en el paso a paso, cronológico, ¿no? De lo que se ha podido demostrar a lo largo de todo este tiempo. La última vez que se la ve a Paola Tomé, previo a que encuentran el cuerpo sin vida de esta mujer joven, por cierto, en el local, brutalmente asesinada. Paola no hacía mucho tiempo que estaba radicada en Junín. Es más, había llegado a Junín su familia también, familia de Junín, por otro lado, buscando tranquilidad, la tranquilidad que por ahí el Gran Buenos Aires no da. Más tranquilidad quería Paola porque hasta buscaba la idea de radicarse directamente en la localidad de Agustín Roca, aquí, 12 kilómetros de Junín, para vivir más tranquila. Era analista de sistemas, se viene a vivir a Junín, trabajaba para una empresa de la provincia de Jujuy. Y trabajaba como, bueno, transcurridos los años, porque acá estamos hablando de 2014, estamos en 2022, pero ya por entonces se podía trabajar a través del online, en internet, y tenía ese trabajo. Y había decidido abrir un local, vender ropa para chicos. El local se llamó Rowena. Lo cierto es que el 16 de enero, poco antes de las 5 de la tarde, era muy rigurosa, muy rigurosa con sus horarios, muy prolija en su trabajo, muy organizada, mantenía un esquema y un ritmo de vida que lo comentan quienes la conocieron, obviamente. Paola sale de su casa, hay una imagen de una cámara privada que la toma aquel 16 de enero, 15 minutos antes de las 5 de la tarde, cuando ella va caminando directamente al local de calle General Paz. Ingresa Paola, indudablemente da vuelta el cartelito de cerrado va a la posición de abierto, ingresa en el local, prende el aire acondicionado, la luz no hacía falta porque era todavía de día, eran cerca de las 5 de la tarde. El punto es que, y la investigación posterior lleva a entender que así ocurrió, ingresa un individuo a
le pide que quiere ver ropa para una nena, talle 8, vestidito. Paola indudablemente atiende al cliente, al supuesto cliente, le muestra los vestidos y esos vestidos quedaron en el mostrador. Lo que pasó entre los vestidos en el mostrador y el hallazgo del cuerpo sin vida de Paola Tomé, solo lo sabe Rubén Recalde. Pero lo que Rubén Recalde no, supongo que no contó, es que una investigación bien hecha iba a terminar con él tras las rejas, y no por primera vez. Pero eso lo vamos a contar después. Ese 16 entonces, Paola, lo último que se sabe, atiende al cliente, deja esos 3 vestidos sobre el mostrador y no hay más noticias. Esa noche del 16 de enero, la hermana de Paola trata de ubicarla, Paola no le contesta. Supone que se fue a cenar con alguna amiga, a la mañana siguiente empieza a tratar de comunicarse, no puede, y en las primeras horas de la tarde, frente a tanto silencio, y además a que los padres de Paola, que estaban de vacaciones, la llaman y le dicen que viera qué podía estar ocurriendo, que Paola no contestaba, se va hasta el local. Llega Rowena, cartelito que dice abierto, puerta cerrada, nadie contesta, nadie abre. La llama la hermana de Paola a una amiga y le pregunta si no había estado la noche anterior cenando con Paola, le dice que no. Entonces resuelve irse a su casa a buscar la llave del local para volver y abrir, al tiempo que la amiga de Paola también decide irse hasta el local a ver qué es lo que estaba pasando. Definitivamente, cerca de las 5 de la tarde, la hermana de Paola, que había ido con su hijo menor, pequeño, logra abrir la puerta del local y cuando ingresa, ¿con qué se encuentra? Silencio. La situación no era anormal. Lo único que llamaba la atención eran esos 3 vestidos puestos sobre el mostrador, porque Paola era muy ordenada. Y cuando terminaba de atender un cliente, automáticamente guardaba las prendas. Y ahí no estaban. Decide subir al primer piso del local y se lleva la peor de todas las sorpresas y seguramente en su retina le quedará grabado de por vida lo que encontró. Encontró tendida en el piso con una mordaza en la boca, la mordaza con un repasador en la boca de Paola. Se lo saca gritando, pensando como me imagino que nos puede llegar a pasar a todos ante una situación así, creer que está viva. La realidad es que no, lamentablemente Paola estaba muerta. Le avisa, le pide a la amiga de Paola, la hermana, le pide a la amiga de Paola que llamen a la policía, salen del lugar. Y claro, la comisaría primera, la DDI, están a escasos 120, 130 metros. Así que fue muy rápida la llegada de funcionarios de la DDI, como el comisario Cajiano. Fue muy rápido. Como fue de lento el proceso posterior. ¿Por qué lento el proceso posterior? La fiscal que estaba de turno era la doctora Vanina Lizazo. Empiezan a convocar, llega la doctora Lizazo al lugar. Conmoción, obviamente, un comercio en el centro de Junín, una joven asesinada, porque estaba claro que la habían asesinado, porque ya estaba claro y se sabía que Paola Tomé tenía un pañuelo alrededor del cuello, un repasador puesto como mordaza en la boca y una serie de características que hicieron obviamente que se supiera desde el minuto cero que se estaba frente a un homicidio. Y ahí comienza la segunda etapa. Y que lo que les voy a proponer es que hagamos una pequeñísima pausa para volver y entonces empezar a ver qué ocurrió a partir del momento que, con la causa en manos de la doctora Vanina Lizazo, investigando, con el trabajo de la DDI, con el trabajo de Policía Científica, fue posible, unos 20 días después, tener tras las rejas a quien había sido el autor. Pero les propongo algo, hacemos una pausa. Cuando volvemos, vamos a conocer algunos detalles que fueron los que permitieron avanzar y establecer que la muerte de Paola Tomé había sido provocada por Rubén Recalde.
Nova Color, un mega local en España 268 Junín. Herramientas y las mejores marcas en pinturas. Nova Color, España 268. ADG, distribuidor exclusivo de lácteos, fiambres y quesos. Comercializamos y representamos a las primeras marcas del país. Mayorista gastronómico. Atendemos a supermercados y autoservicios. Contacto al 2364 54 54 59. Inauguramos la Escuela Municipal de Robótica, un espacio para vincularnos con las nuevas tecnologías. Presentamos el nuevo Centro de Interpretación Turística en el Parque Natural. Brindamos charlas sobre compostaje a cocineros y cocineras de la Escuela Primaria 17. Continuamos con los operativos de limpieza y mantenimiento en los barrios de la ciudad. Mantuvimos una reunión con representantes de librerías para armar una canasta básica escolar. Junín, lugar de oportunidades. Seguimos, estábamos hablando de la muerte de Paola Tomé, de cómo fue encontrado su cuerpo. Esta joven que se había ido del Gran Buenos Aires, estaba en Junín con su familia buscando la tranquilidad que el lugar en el que vivía no le daba. Y habíamos dejado cuando la doctora Vanina Lizazo se hace cargo de esta investigación. Hubo una serie de elementos que fueron centrales en este proceso que permitió llegar a Rubén Recalde. Primer momento, policía científica, el trabajo, levantar muestras, levantar rastros. Y aquí es donde entra en juego la importancia que tiene el trabajo de la policía científica cuando la policía científica hace lo que corresponde. Y no como Junín supo hace poco, se dedican a cambiar sangre en un accidente. No, acá policía científica trabajó más que a conciencia, porque levantó una serie de elementos, de pruebas, tomó unas muestras que fueron centrales en el avance de la investigación. Comienza la DDI, 17 de enero del año 2014, y empiezan a buscar, a partir de teléfono celular de Paola Tomé, sus redes sociales, su computadora, empiezan a buscar entre las personas que de alguna manera tenían contacto con ella algún elemento, porque no nos olvidemos, y yo no lo dije, que no hubo un desorden que estuviera hablando de que ese delito se cometió por alguien que trató de evitar que le robaran, porque lo único que desapareció del local Robuena fue un frasco que estaba debajo del lugar donde está la caja registradora, donde estaba, un frasco con monedas. El dinero, los billetes que Paola Tomé tenía siempre en el lugar, no fueron ni siquiera buscados, ahí no había desorden. Así que no se estaba hablando de un robo propiamente dicho, es decir, no es que la mataron a Paola para ocultar el robo, de ninguna manera. Pero robo había habido. La DDI empieza a investigar y empiezan a investigar en las primeras semanas a todas las relaciones de Paola Tomé. Personas conocidas, vecinos, allegados, vecinos comerciales, vecinos del domicilio, las personas con las que ella tenía contacto a través de las redes. Y llegó un momento que se encontraron que no había nada. Cuando detectan que no había nada, empiezan a buscar hechos de características similares. Cuando empiezan a detectar hechos de características similares, también empiezan a establecer, no, pero el autor de este hecho está detenido en tal lugar, el autor de este otro está detenido en tal, y empiezan a descartar. Y aparece esa figura que se conoce, siempre escuchamos, sobre todo en las series yanquis, que es el modus operandi. Y empiezan a buscar algún hecho similar en cuanto al modus operandi, tal vez con finales diferentes, y los encuentran.
y encuentran un hecho similar en una situación que se había dado en calle General Paz, pero entre Remedios Escalada de San Martín y Gandini, es decir, a 100 metros de Rowena, en un local que vendía juguetes didácticos para chicos, donde quien atendía era una mujer que estaba sola en ese momento, una mujer joven. La diferencia, ¿dónde radicó? Que en ese hecho del que ya hay un nombre porque aparece Rubén Recalde, la víctima se desvanece y no alcanza, no la mata ni abusa de ella, se desvanece. Cuando detectan que hay ciertas similitudes entre un hecho y el otro, le piden a la víctima del local de juegos didácticos que se acerque a Fiscalía para contar lo que había pasado. Porque por esa situación, el autor, que estaba libre en enero de 2014, estamos hablando de un delito que se cometió en el año 2009, y en el 2014 estaba libre, esa situación se resolvió con un juicio abreviado. Víctima. Entonces empiezan a analizar la figura de Rubén Recalde como posible partícipe en la muerte de Paola Tomé, porque surge otro hecho previo al del local de calle General Paz de juegos didácticos. En una biblioteca ubicada sobre calle Belgrano. La biblioteca, muchos años antes, la biblioteca Olegario Víctor Andrade, la ubican. ¿Quién no ha ido a la biblioteca a leer un libro o se ha hecho socio y va a buscar un...? La mujer que atendía en la biblioteca en algún momento también había sido víctima de un hecho de características similares. Ella estaba viva, la habían manoseado, le habían robado la billetera, la habían sorprendido mientras estaba trabajando. El individuo era el mismo, Rubén Recalde. Pero si rebobinamos en el tiempo, ¿a qué año tenemos que llegar con Recalde? No, eso lo hacemos después. Ahora seguimos con el momento en el que para la justicia empieza a tomar forma, y para la investigación, el nombre y el apellido de un hombre que en ese momento tenía 54 años, que vivía en Junín, creo que con una de sus hijas, chapista, mecánico. La investigación, la doctora Vanina Lizazo a la cabeza, se ordena una diligencia. La diligencia es encontrarlo a Recalde, requisan el automóvil y también allanan el domicilio de Recalde. Voy a ir abreviando de la mejor forma posible. En el domicilio de Rubén Recalde encuentran una zapatilla número 42, marca Topper, y un modelo en particular. ¿Qué es secuestrado? Ustedes me dirán qué tiene que ver. Espere, pero después se lo cuento. Ahí secuestran una zapatilla. Otros elementos que podían o no tener relación, pero en definitiva la zapatilla fue central para sumar pruebas que permitan decir si se estaba frente al asesino o no. Paralelamente con esa zapatilla, hay que tener en cuenta que cuando policía científica realiza las pericias y toma rastros en el lugar, levanta varios elementos. Una pisada, el 25% de una pisada de una zapatilla que encuentran como elemento que podía ser útil para la investigación. Esa pisada, para poder verla con más claridad, se le aplica un químico, se toma la fotografía de la pisada y ese elemento también se va sumando a la investigación. De la misma manera que muchos hisopados y muestras que se tomaron en el lugar, entre ellas en el dintel de la puerta del baño del primer piso del local Rowena. Ahí toman una muestra que termina sirviendo como muestra de ADN para comparar después. Ya a esa hora, Rubén Recalde estaba detenido, sospechado, la investigación estaba en marcha y había que empezar a esperar el resultado de las pericias. El tema es que el resultado de las pericias dijo
Rubén Recalde fue quien mató a Paola Tomé. ¿Por qué? Porque había ADN completo en ese marco de la puerta del baño. Un ADN completo, una muestra genética completa con el perfil genético de Rubén Recalde. De la zapatilla, y no es la primera vez que en Junín una situación, un homicidio se resuelve a partir de la marca de una zapatilla. Ya estaremos contando algunos otros. Ahí en Tierra del Fuego, en Ushuaia puntualmente, el banco más grande que registra calzados, marcas, modelos, que se utiliza como elemento fundamental en algunas investigaciones, en este caso relacionadas con hechos policiales. Se envía la muestra de ese talón de la zapatilla, que habían encontrado la marca en el local Rowena, y desde Ushuaia, ¿qué dicen? Pertenece, es el 25% de una marca de zapatilla Topper, modelo tanto, calzado 42, el que habían secuestrado en el allanamiento que habían hecho en el taller mecánico y en el domicilio de Rubén Recalde. Así que hubo elementos importantes para poder avanzar en esta investigación, que permitió además, y de eso vamos a hablar en otro momento, a partir de muestras genéticas, permitió establecer que Rubén Recalde también había asesinado, poco menos de 2 años antes, en agosto de 2012, a Sandra Colo. Pero volvemos a Rubén Recalde. Rubén Recalde, detenido, la investigación avanza y entonces se empiezan a conocer detalles. Pero yo les hago una propuesta. Vamos a conocer detalles de Rubén Recalde en un minuto nada más para tener idea de qué es lo que no funciona en la justicia que nos lleva a esta situación. Pero después la pausa. Don Osvaldo, shop de quesos y fiambres. Comercializamos lácteos Milkout, quesos Santa Rosa, fiambres Cañoli, cerveza Barbarroja y una amplia variedad en regalería. Gandini 27 Junín. WhatsApp para pedidos 2364 59 98 21. City Rock, un lugar lleno de buenos momentos. Amplia carta con la mejor atención, excelente música y los mejores shows en vivo. City Rock, Roque Sáenz Peña y Newbery, Junín. El Duende, almacén de fiambres y quesos. Ofrecemos fiambres Cañoli, quesos Santa Rosa, lácteos Milkout y una amplia variedad de productos. Te esperamos en nuestras 3 direcciones: Avenida Libertad 369, Gandini Primera Junta y Rivadavia 186. Siempre hablamos de las víctimas, queremos recordarlas como seres humanos que tenían todo el derecho del mundo a vivir y que alguien, porque sí, vino un día y dijo hasta acá. Pasó con Rosa, pasó con Paola, pasó con muchas personas. Pero hoy puntualmente hablamos de este individuo que hoy está cumpliendo una condena, que tiene 62 años, que se llama Rubén Recalde, que no es juninense. Inclusive a lo largo de todo el periodo y toda la etapa de juicio oral también se ventiló. Venía cometiendo delitos desde el año 1979 en la provincia de Mendoza. Se tiene que escapar poco más de la provincia de Mendoza allá por el 82. ¿Por qué? Por la cantidad de delitos que tenía, imputaciones. Es más, su medio hermano, un hombre de apellido Lagoa, que mantiene una entrevista con la perito psicóloga que trabajó en la personalidad de Rubén Recalde para aportar a la causa, hablaba de un Recalde rebelde de chico, indomable, que inclusive se va de Mendoza hasta cambiándose el nombre. Lo cierto es que recala en Junín. Y yo voy a hablar nada más que de 4 hechos puntuales, porque hubo más. Algunos más que nada y sobre todo relacionados con robos. Pero Rubén Recalde, por lo menos registro del accionar delictivo de Recalde en Junín, 2003,
La biblioteca Olegario Víctor Andrade, la víctima una mujer que trabajaba en esta biblioteca, estaba sola, la sorprende un hombre que llega, que se hace pasar por un interesado en la lectura, ella gira, se da vuelta para agarrar un libro y él la toma por sorpresa, la toma por la espalda, la priva de la libertad, la lleva a un espacio interno de la biblioteca, manosea a la mujer, se va llevándose 25, creo que eran 25 pesos los que se había llevado allá por el año 2003 que tenía a la víctima en la cartera. No desorden, nada raro. 2009, exactamente lo mismo. Local, en calle General Paz, juegos didácticos, una mujer joven trabajando en el local, entra un hombre, se hace pasar por cliente, le pide un juguete y cuando la joven se da vuelta para agarrar el juguete que le están pidiendo, él la toma por sorpresa, la priva de la libertad, la traslada a un sector interno del local comercial. El punto es que estas dos mujeres, 2003 y 2009, hoy viven, porque bueno, depende de la personalidad de cada uno, ninguno puso resistencia, y están vivas. Claro, llegaría el 2012, y el 2012 es cuando se produce uno de estos hechos tan terribles que conocemos en la ciudad de Junín, como es el caso de Sandra Colo, agosto de 2012. A Sandra la mata Rubén Recalde, y está probado porque además está condenado por la muerte de Sandra Colo. Sandra se defiende. Claro, uno dice, la historia de Sandra no podía escribirse de otra manera que defenderse con uñas y dientes cuando alguien le estaba atacando, porque ella había vivido en carne propia cómo otro delincuente había asesinado a su hermana 12 años antes. Algún día vamos a hablar de Claudia y de Sandra Colo. Claro, cuando matan a Sandra Colo, en el año 2012, en el mes de agosto, no encuentran, el fiscal era el doctor Ángel Quivielo, no encuentran autor. Y termina transformándose a lo largo de un año, prácticamente 2 años, en un hecho impune. Hasta que vuelve a actuar Rubén Recalde. Y vuelve a actuar cuando mata a Paola, que estaba en el local, que estaba sola, que estaba atendiendo a un presunto cliente, que gira para mostrarle una prenda y él la toma por sorpresa. Se supone que de esta manera o ella trató de escapar, Paola pudo haber tratado de escapar y si él le tapaba la puerta, haber llegado a la planta alta, porque en el local también había una terraza, podría haber pedido ayuda a través de la terraza. No está claro cómo fue, está claro cómo la encontraron. La encontraron sin calzado, no tenía las sandalias, usaba unas sandalias de cuero, no tenía las sandalias puestas, tenía el pantalón bajo a la altura del muslo, tenía el bandó que llevaba puesto, sí, el pañuelo que utilizó Recalde para asesinarla utilizándolo como torniquete, el repasador en la boca, y de esa manera ha sido asesinada Paola Tomé. Esto después, obviamente, a partir del trabajo de la doctora Moyo, de la doctora Carolina Pérez Mernes, el trabajo que hicieron en la autopsia, pudieron también establecer que Paola había sido víctima también de abuso. Abuso simple, pero es abuso, es el manoseo, eso estaba. Pero dejó sus muestras Recalde, porque encontraron parcial ADN en el tórax de Paola Tomé, ADN también parcial muy cerca de donde estaba el cuerpo, y una muestra completa de ADN en ese dintel de la puerta del baño. Rubén Recalde está preso, fue condenado a perpetua, está preso por 2 homicidios. Uno de ellos agravado por femicidio, el otro fue un criminis causa. Y ustedes me dicen, bueno, pero va a salir. Vamos a aclarar, con la legislación vigente, perpetua son 50 años. Recién, cuando hayan transcurrido 35, puede llegar a pedir la morigeración de la pena. Pero vamos a esto, 62 años tiene hoy, mató a Paola hace 8 años, lleva detenido 8 años, con 62, soy muy mala para los números, pero si redondeo les digo tiene para 30 años más preso, tiene 62, hasta los 92, digamos, hasta los 90 suyos no sale, no y sí,
quiero creer que la justicia, el día que Recalde cumpla 70 años, no va a mirar para el costado y le va a permitir que salga. No nos tenemos que olvidar de Rubén Recalde. Esta es la historia de hoy, los dos hechos, las dos historias que no queremos olvidar. Dos cosas quiero decirles antes de despedirnos hasta la semana próxima. Primero, seguramente ustedes quieren conocer datos, detalles de algún hecho que nos haya conmocionado. Escríbanos, lo puede ser aquí a través de las redes. Y por otro lado, lo próximo que les quiero decir, porque vamos a escuchar las propuestas, y vamos a ir avanzando programa por programa, semana tras semana, sobre distintos hechos que nos marcaron y nos conmocionaron.